La palabra de Dios se encuentra en Romanos 12:2 y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estamos en este mes, en este tema, provocando el cambio. En la penúltima semana estábamos predicando de cómo nosotros podemos actuar con una incredulidad. Y cuando nosotros actuamos con una incredulidad, podemos ponerle un pare al proceso que tenemos que estar pasando o al mismo cambio que estamos tratando de provocar en nuestras vidas. Y en la última predicación, que fue el domingo pasado, estamos hablando de las distracciones. Y yo sé que a muchos les gustó esta predicación porque traía unos temas bien reales del día de hoy. Y como nosotros, incluyendo y empezando por mí, recibimos algunas cosas que vienen a nuestra vida que trabajan como una distracción para sacarnos del momento, del plan que Dios tiene para nosotros. Y por ende no podemos provocar el cambio en nuestras vidas. El día de hoy Dios me ha dado un título y es este: no te conformes. No te conformes. Entonces, una de las formas más comunes, aunque usted no lo crea, en el día de hoy de caer en la mentira es a través de la conformidad. Es a través de uno decir, ok, esto es lo que tenemos que hacer, vamos a hacerlo. Pero el problema con eso no es, porque suena como que una obediencia, pero no estamos hablando en el día de hoy de obediencia, estamos hablando de conformidad, porque una cosa que sí Dios nos manda es que seamos obedientes a su palabra, sean obedientes a Dios, ¿no? Y también nos dice someter a nuestros pastores. Pero por encima de eso, cuando nosotros, y esto a lo mejor se aplica a un ámbito afuera de la iglesia más que dentro de la iglesia, cuando estamos afuera de la iglesia muchas veces tomamos algunas acciones de conformidad. ¿Conformidad a quién? Al mundo. Y lo que yo hice para poder prepararme bien, me preparé bien. Empecé buscando en un diccionario exactamente cuál es el significado de esta palabra. Vamos a empezar por lo secular y después vamos a entrar en lo bíblico, ¿no? Empezando por la Real Academia Española, ella tiene diferentes significados para esta palabra. El primero es dar forma a algo o a alguien. Y yo creo que ese es el más común que todos podemos entender. Y si yo le fuera a preguntar a usted qué quiere decir conformarte o conformidad, usted a lo mejor dice, pues, darte forma y cambiar a la forma. Entonces, pero mire cómo dice el segundo significado. Cuando estamos hablando de una persona, dicho de una persona, convenir con otra, ser de su misma opinión o dictamen. Entonces eso quiere decir que tú te estás conformando a aquella persona. Si esa persona te dice tú tienes que hacer así, pues tú dices, ok, entonces tú te conformas a ella. Y déjeme decirle, hermano, que esto pasa mucho en diferentes tipos de gobiernos, incluyendo el de nosotros. Pero hay otros por allá, que son unas dictaduras, que te dicen, si tú no lo haces así, pues no puedes estar aquí, en otras palabras. Si no lo haces así, pues entonces te tenemos que meter preso. Pero esta es la forma que tú tienes que vivir, esta es la forma que tú tienes que hacer. Aleluya. Y las personas se ven conformadas a ciertas reglas y de ciertos lugares. El número 3, hablando todavía del significado, darse por satisfecho con algo. Wow. ¿Escucharon bien? Darse por satisfecho con algo. En otras palabras, esto fue lo que trajo el palco. Tú dices, pues está bien. Eso es, pues está bien. ¿Qué opción tengo? Pues entonces, pues así es así, pues es así. Y muchas veces nosotros caemos en ese grupo. Continué buscando más información, porque déjeme decirle que encontré bastante, demasiada.
Cuando estaba buscando otro diccionario, es americano, el diccionario Cambridge, en el lenguaje inglés, tuve que traducir esta definición. El diccionario Cambridge dice de esta manera: comportarse de acuerdo con las normas habituales de comportamiento que se esperan de un grupo o sociedad. No sé si lo captaron, pero estamos hablando todavía de lo mismo. Que en muchos diferentes sistemas, en muchos diferentes grupos, en diferentes ciudades, en diferentes gobiernos, muchas personas que cambian, se conforman a las normalidades de cierto lugar. Pero déjeme decirle, hermano, que ya terminamos con las definiciones. Ahora vamos a entrar un poco más profundo. Hoy veremos cómo el cristiano puede verse afectado por causa de la conformidad y por ende no poder provocar el cambio en su vida. Y mientras yo me estaba preparando para este mensaje, me di cuenta que esto en el colegio, a nivel colegial, a nivel de universidad, es algo que se estudia en los cursos de psicología. Y muchas personas se preparan en estos campos y estudian esta materia en lo que es la conformidad. ¿Por qué? Porque tiene muchísimo, para no decir todo, que ver con la psicología humana, con el psiqui humano. Me preparé con 3 puntos de conformarse o de conformidad. El primer punto, cumplimiento. El cumplimiento en el ser humano, cuando hablamos de la psicología del ser humano, es cuando el ser humano practica un cambio externo, no interno, a causa de la influencia social. Esto se le llama por cumplimiento. Este cambio es a corto plazo y normalmente es solamente exterior. Pastor, ¿qué usted está diciendo? ¿Qué es esto de cumplimiento? Pues mira, esto quiere decir que cuando tú te mudas a un lugar que allí todo el mundo usa chaquetas, porque es lo que es aceptable para esa comunidad, entonces tú te ves allí con una suerita y tú te ves bien incómodo y tú dices, oye, pero como que, mira cómo yo me veo horrible. No me veo como que soy de aquí. Todo el mundo me mira como que, mira ese, mira qué raro se ve aquel, porque me veo como que yo soy el turista. Usted sabe cuando usted tiene algún lugar y usted rápido ve a los turistas, los ve de lejos, porque se ven diferentes, vienen vestidos diferentes, hablando diferente, con un acento diferente, y se ponen el pelo diferente, o se ponen una gorra diferente, o se ponen algo que usted puede decir, ese no es de aquí. Pues asimismo, muchas personas nos vemos, y me incluyo a mí porque esto es parte de los seres humanos. Entonces, cuando usted se siente tan incómodo en aquel lugar porque usted no tiene una chaqueta puesta, lo primero que usted hace, va a la tienda, se compra una chaqueta, se la pone. ¿Para qué? Para el cumplimiento. Entonces usted se está conformando a la forma que esas personas se visten. Ahora, el segundo es identificación. Esto se refiere a cambios en las creencias personales y solo en la presencia de otros grupos. Esto quiere decir que cuando usted se casa y su esposa amada o su esposo amado le dice, yo soy vegetariano. Entonces usted va y usted empieza a cambiar su menú o sus gustos y empieza a comer vegetales. Pero lo que pasa es que no le dicen que cuando están en trabajo, va a la maquinita, al vending machine, y se compra el Slim Jim, se compra las carnecitas, se compra el beef jerky, y después cuando sale con un poquito de hambre, sabe que en la casa lo que van a dar es un poquito de pasto. So él va, se para en McDonald's, se compra el Big Mac antes de llegar. Pero cuando llega a la casa, sí es vegetariano. Oh, sí, mi amor, vamos a comer nuestra ensalada. Esto es por identificación. Para esa persona poder identificarse con aquella otra persona, hace ciertos cambios. Entonces estos cambios como que son por encimita. Y estos cambios a lo mejor no sean 100%, ¿no? Como que en la casa sí, pero en el trabajo no.
pero como quiera es un compromiso. El tercero es el compromiso de los compromisos. Este se llama internalización. Y cuando entendemos y estudiamos lo que es la internalización, es un comportamiento público y creencias privadas cambian como las de los ciertos grupos. Entonces, esta persona está haciendo el cambio no solamente internamente, pero externamente también lo está haciendo público para estar a la par con todos los grupos o ciertos grupos. Este cambio es de largo plazo. Ellos se creen la información proveída por este grupo y el cambio de mente es permanente. ¿Cuántas personas usted no ha visto en su vida que han tomado un cambio de esta índole? Un cambio permanente. Yo sé de una persona, hablando de esos cambios más drásticos, conocemos y teníamos una persona en nuestra familia que se fue, una persona, ¿cómo se le dice? Un in-law, de los que son, de los que vienen de afuera. Esta persona pues se despegó de la familia y se casó y se convirtió en musulmán. Eso es un cambio drástico. Eso es lo que estamos hablando. Cuando la persona lo cree por dentro y lo enseña por fuera de la forma que se viste y hasta ese extremo. O sea, yo creo que es el más extremo que yo puedo pensar, que tengo en mi mente, pero lo traigo para que usted piense lo que se está hablando en este momento, porque en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, vemos personas que hacen cambios así, internalizan estos cambios de tal manera que cambian totalmente. Y el ejemplo más fácil no se lo voy a decir todavía, después lo hablaremos. Sí, cuando se van de la iglesia, cambian totalmente. Ese es fácil, eso después lo tocamos. Pero en el momento lo que quiero decirle estas tres definiciones o estos tres grupos para que usted vaya entendiendo cómo la psique humana va pensando. Ahora usted dice, ¿cómo se logra que esta conformidad en estas personas? Pues también le traje 3 puntos vamos a repasarlos bien rapidito para aprender. De la primera forma que las personas se le cambia la mente, o en otras palabras, para el título de hoy, otra manera que las personas son conformadas a otras mentalidades es cuando estas grandes multitudes de personas que ya están conformadas se encuentran en un lugar, viene el ser humano y dice, pero todos ellos piensan de la misma manera. Entonces, si yo me voy acá a mi esquinita solo, yo soy el que me voy a mirar y verme raro. No sé si me están entendiendo. Ese es el psíquico humano. Y usted sabe que si usted todavía no entiende este ejemplo, usted puede mirar lo que pasó en 2 años atrás. Alrededor del mundo, específicamente aquí en Estados Unidos, estaban levantándose unas masas de personas con ciertas mentalidades. Y esas mentalidades, no voy a decir ningún nombre, usted tiene el blanco, pero estas mentalidades le daba a ellos la luz verde para meterse en ciertos lugares, robar a ciertas tiendas y a vandalizar ciertos lugares, incluyendo una estación de policías en el estado de Washington. Entonces, los que vienen de afuera, que van a hacer un piquete, dicen, pues entonces, mira todos los que son, tenemos que unirnos a ellos, porque ellos tienen la razón. Y esa es la forma que muchas personas son conformadas, ¿no? Que se conforman al grupo porque es muchas personas y dicen, si todos ellos están pensando, eso tiene que estar bien. Segunda forma que las personas pueden ser conformes. Esto se le llama la fuerza, pero no tiene que ver con fuerza, no estamos hablando de alguien fuerte, no. Solamente estamos diciendo que cuando una persona de alto rango, vamos por ejemplo a decir el gobernador de Florida, cuando el gobernador de Florida te dice esto así, por esa persona, por su rango y por su auge, por la posición que tiene, el psique humano tiende a decir, pero si el gobernador lo está diciendo, tiene que ser verdad. ¿Me están entendiendo? Y porque esa persona está en esa posición de autoridad, muchas personas tienden a creerlo y a seguirlo o seguirla. Está el último caso. Se llama acercamiento.
Y esto usted lo va a ver también, y yo estoy seguro que cada uno de nosotros que estamos aquí lo ha pasado. A mí me pasó hace un mes. Un individuo tendrá mayor influencia en un grupo pequeño cuando se compara a un grupo grande. Escuche bien. Es más fácil convencer a 5 a que se conformen a las reglas que a 50. El mes pasado nos vimos en una reunión y nos están tratando de vender unas cosas allí. Y un grupo así de personas. ¿Usted sabe lo que hicieron esa gente? Nos rompieron en grupos más pequeños. Entonces después viene el vendedor a decirte todos los beneficios, a expandir en lo que ya te habían dado en la presentación, a contestar tus preguntas, pero en un ámbito de uno a uno, como que se sentía más personal, y esta persona rápido empezó a buscarle unas maneras de cómo sentirse como que te conocía. Oh, tú eres sí, yo vivo en Florida. Oh, tú eres sí, yo también. ¿A ti te gusta esta comida? Sí, rápido vienen a tratar de buscar, los vendedores al fin, tratan de buscar formas de cómo relacionarse contigo para tener, ¿qué? Toda tu atención. Y cuando tienen toda tu atención, te tratan de decir ciertas cosas que a ti te hacen falta y decirte cómo este producto a ti te hace falta en tu vida. ¿Y qué hace el ser humano? Se conforma. Pero trata de hacer eso con una masa de personas. No ocurre. Y yo creo que ya he hablado suficiente del psíquico humano. Yo creo que ya he hablado suficiente de cómo el ser humano actúa al frente de ciertas situaciones. Ahora yo quiero poner su atención en lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Y voy a leer el versículo nuevamente para que lo tenga fresco en su mente ahora que vamos a hablar de él. Dice aquí: no os conformáis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, wow, pastor, ese versículo está largo. Vamos poco a poco. Usted sabe que Pablo no era ningún psicólogo. Pero el Dios quien inspiró a Pablo a escribir estas palabras a los romanos, sí conoce y conocía el corazón de los romanos, la mente de los romanos y las intenciones de los romanos. Y de nosotros también. Por eso es que tenemos esta palabra aquí al frente de nosotros en el día de hoy, para que nos ayude, nos guíe, nos enseñe cómo vivir nuestras vidas en el día de hoy. Y para la gloria y la honra de Dios, al pastor hoy le ha tocado predicar de que no te conformes. Y este versículo claramente me está diciendo: no os conforméis a este siglo. Y la muerte dice: pero además, eso fue para el siglo aquel, ya eso pasó. ¿Usted sabe lo que me dice la Biblia? Que esta palabra de Dios sigue siendo la misma. Esto no cambia. Es más, me dice más que no le añada ni que le quite. Eso es lo que me deja entender a mí, es que como Dios no cambia y Él no quiere que le añada la palabra que se le dijo a los romanos también se nos puede usar en el día de hoy para nosotros, para nuestro beneficio. Cuando empezamos a entender lo que nos está diciendo este versículo, rápidamente nos dice que no os conforméis. En otras palabras, ya explicamos por casi 10 minutos, 15 minutos, qué es conformar. Hablamos y entramos en la área del psíquico, del ser humano, de lo que nosotros entendemos con nuestra mente, lo que los psicólogos nos enseñan para decirnos de cómo nosotros somos influenciados por ciertas cosas de afuera. Pero déjeme decirle, yo no tengo que venir a donde usted con un grado de psicología, porque Dios, el Dios que nosotros le servimos, sabía el futuro y sabía que en el futuro, que es hoy, del tiempo que se escribió esto, que nosotros íbamos a pasar por un momento igual que el que pasaron los romanos. Un momento y unos tiempos que las fuerzas de afuera tratan de cambiar nuestras mentes. Que las puertas de afuera, las puertas del infierno, aunque dice la Biblia que no van a resistir contra Dios, pero sí van a tratar de influenciar a todas las personas que estamos aquí, más los cristianos. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere el enemigo. Que nosotros los cristianos no llegamos al final, que no lleguemos a donde Dios quiere que lleguemos. Por esto dice el versículo 2.
sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En otras palabras, que no te transformes a lo que dice el siglo. No te transformes a lo que te dice la calle. No te transformes a lo que te dice el vecino. No te transformes a lo que te dice el enemigo o tal persona usada por el enemigo. No te transformes por lo que te dice quizás hasta el mismo gobierno. No te transformes por las cosas, las presiones de afuera, sino que cojamos nuestra mente, la renovemos con de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestra mente como cristiano no va a pasar por el filtro del psicólogo. Nuestra mente no vamos a dejarnos llevar por el psíquico humano, sino que va a ser lavada, va a ser transformada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para entonces nosotros poder entender en realidad qué es lo que Dios quiere para nosotros, no es lo que el mundo quiere para nosotros. Tengamos mucho cuidado cuando estemos allá afuera de estas puertas, hermanos. Porque no estamos hablando de aquí. Aquí el Espíritu Santo nos hace nuevo. Pero cuando estemos allá afuera, tenemos que tener mucho cuidado en cómo nosotros permitimos los cambios. Hermano, yo no estoy diciendo que el cambio es malo. Yo no estoy diciendo que el cambio no es necesario. Le voy a dar un testimonio corto para que usted entienda que muchas veces sí tenemos que conformarnos, ¿no? Cuando yo era joven, vivía en Detroit, Michigan. Y ahí en ese lugar estaban muchas gangas. Y déjeme decirle que me da una alegría, que es cosa que no me tengo que preocupar hoy. Pero para aquellos tiempos, mi hermano y yo salimos de la casa un día, y esto tenemos que hacerlo a diario. Íbamos a caminar a la iglesia, y mi papá estaba en la iglesia trabajando, y nosotros adentro de la casa hablando con nuestra madre, estábamos hablando de qué nos íbamos a poner de ropa. Y a lo mejor usted lo encuentre raro. Pero para aquellos tiempos y para aquel momento en aquella ciudad, nosotros teníamos que pensar bien por qué ruta íbamos a caminar. Y en esa ruta que ya conocíamos, porque íbamos a la iglesia donde asistíamos, sabíamos qué gangas estaban en esa área. Y no nos podíamos poner ni colores de ellos, ni de la otra ganga. Porque si nos ponemos los de ellos vamos a estar bien, pero llegamos al otro bloque vamos a estar en problemas. Y viceversa, teníamos que vestirnos neutralmente. Y empezamos a vestirnos, estamos lo que nosotros pensamos que es neutral, y empezamos a caminar. Y de momento llegamos alrededor de la esquina de la iglesia, y por cosa de Dios hay unos miembros de otra ganga que no eran de ese barrio echando gasolina. Y cuando vieron nuestros colores, que no son los colores de ellos, empezaron a gritarnos y a preguntarnos: ¿qué te pasa? ¿Con quién tú estás? Y ustedes, no sé si usted sabe lo que pasa. Cuando uno se queda callado, no dice nada. Nos dispararon, nos empezaron a tirotear, tuvimos que correr hasta la iglesia. Cuando llegamos a la iglesia fatigados, mi papá dijo: ¿qué pasó? ¿Tú no escuchaste los tiros? Y dice: ¿eso fue ustedes? Sí. ¿Y qué íbamos a hacer nosotros? Nos teníamos que conformar en ese momento, en esa ciudad, con la ropa que teníamos puesta para no entrarnos en problemas innecesarios. Aleluya. Muchas veces tenemos que conformarnos a lo que nos dice la ciudad para nuestro propio beneficio. Pero hermano, no me vengas a decir que esto se aplica en todas las cosas. Hay un lugar y hay un momento que tú tienes que conformarte. Hay un lugar, hay un momento que tú tienes que hacer unos cambios en tu vida que son necesarios para sobrevivir. Pero no todo el mundo tiene que estar haciendo estas cosas, ¿no? No todo el mundo tiene, bueno, es que fulana se viste de esta manera, yo me voy a vestir igual. Si no me veo raro. Tú sabes, yo soy puertorriqueño. Y generalmente hablando, el puertorriqueño es un copión. No se rían. Entonces, estamos hablando en serio. Entonces nos vemos en ciertos círculos que cuando nos vemos raros, entonces queremos cambiar solamente para fit in, como dice el americano, para poder sentirnos como que parte de. Hermano, tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado con eso, porque así podemos abrirle puertas a otras cosas. Porque la palabra nos está diciendo: sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En otras palabras, olvídate lo que te diga aquel grupo, olvídate lo que te diga aquel gobierno, olvídate lo que te diga aquella familia. Miren cómo dice el versículo:
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cuando nosotros pasamos por esta transformación por medio de la renovación de nuestra mente o nuestro entendimiento, tiene una razón, tiene un propósito, y el propósito es para nosotros mismos comprobar cuál es la voluntad de Dios. Aleluya. Me encanta de la forma que Pablo lo escribió, porque él no dijo para que pruebes, él no dijo para que mires, él no dijo para que sientas, no, para que lo compruebes. Tú sabes, cuando nosotros comprobamos algo, es como que dice, alguien me dijo aquello, déjame ir a comprobarlo. Y yo voy y lo compruebo, digo, eso que me dijo es verdad, porque yo lo puedo comprobar. Yo puedo sentir en mí que esta es la realidad, que esto no fue algo que se inventó, sino que esto es lo que es. Y la comprobación nos trae una paz mental, nos trae una paz a cada uno de nosotros, que podemos funcionar con solidez. ¿Por qué? Porque no fue lo que dijo aquel, es lo que dice la palabra. Qué bonito cuando dejamos ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Porque solamente para ese momento es que nosotros vamos a comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y después de la coma, mire qué bonito, agradable y perfecta. Tú mismo, tú misma, vas a comprobar la buena voluntad de Dios. Pero no es basado en la presión de grupo. ¿Usted vieron la diferencia? ¿Usted vieron por qué tuve tanto tiempo al principio explicando la psique humana? Porque yo creo que cuando explicamos eso, entonces ahora podemos mejor entender la palabra de Dios. Y no es que la palabra de Dios le hace tanta ayuda, pero para las personas pensantes que están escuchando esto, hay que darle la prueba completa para que usted mismo pueda comprobar que nosotros muchas veces nos dejamos llevar por la presión del grupo. No es basado en lo que está a la moda. Sí, muchas personas se meten en deuda. Tienen un carrito que lo lleva de la punto A a la punto B, lo más bien. Pero como el vecino de la derecha compró un carro nuevo, como el vecino de la izquierda compró un carro nuevo, a uno no se siente que tiene la carcacha del barrio. Entonces tú vas por la presión del grupo y te compras un carro nuevo cuando Dios sabe que tú no podías. Y después te ves en problemas. Te conformaste a lo que tú viste. Lo que tú viste te agradó tanto que dijiste, yo también quiero. Y después te ves en problemas porque no puedes hacer el pago. O a lo mejor haces el pago, pero como que no te puedes comprar la ropa que necesitabas. Tengamos cuidado. No es basado en lo que los amigos están haciendo en el momento. Sí, porque no sé si usted se ha dado cuenta también que pasamos por la vida y pasamos por unos momentos que como que el grupo de amigos se metió en un hobby. Y tú dijiste, yo quiero ese hobby también porque mi amigo lo está haciendo. Y nos metemos. Y lo hacemos. Y lo practicamos. Pero lo que estamos haciendo es conformándonos. Y no todo es malo. Sino que muchas veces no estás en el mejor momento o posición para hacerlo. Y lo terminamos haciéndolo. Y después no nos va muy bien. Pero si nosotros le damos la oportunidad a Dios a que transforme nuestro entendimiento, entonces nosotros podemos mejor ver y comprobar cuál es la buena voluntad de Dios para con nosotros. Es basado, todo esto que estamos hablando, es basado en la buena voluntad de Dios. Si usted tiene un problema con la buena voluntad de Dios, entonces vaya y sí, confórmese por allá. Pero si usted quiere no conformarse, deje llevarse por este versículo. Aleluya. Tal vez te preguntas, ¿por qué de esta manera? Y dice, ¿por qué de esta manera? Déjeme decirle, la buena voluntad de Dios es agradable. Lo voy a repetir porque esto es lo que dice la Biblia. La buena voluntad de Dios es agradable. También dice que la buena voluntad de Dios es perfecta. Cuando usted esté por allá conformándose y no le vaya bien, piense que este versículo le está diciendo que cuando usted está en el camino de Dios,
Cuando usted está en la perfecta voluntad de Dios, usted va a experimentar dos cosas. Va a experimentar un camino que va a ser agradable y también va a experimentar un camino que es también perfecto. Porque así es la voluntad de Dios para con nosotros. No hace falta ver una multitud de 3,000 personas para decir, eso tiene que ser verdad, porque mira a toda esa gente haciéndolo. No hace falta. No hace falta tener el presidente, el gobernador y todo su gabinete para decirte, tienes que hacerlo de esta manera. Porque no importa todo el poder que ellos tengan. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. No te tengo que meter en un cuartito, como hacen los vendedores, para convencerte de mi ideología. ¿Por qué? Porque el cambio lo hace Dios. Y ustedes me escucharon lo que yo acabo de decir. Ahora yo estoy poniéndome el sombrero de un pastor. Yo no me tengo que meter en un cuartito con ustedes individualmente a tratar de meterle el evangelio por los ojos. Porque el cambio que estamos hablando es el cambio que hace el Espíritu Santo. Esta renovación de la mente no es lo que el líder te meta por los ojos. Es cuando usted se mete con Dios, cuando usted permite que la palabra de Dios se haga real en su vida, es que usted empieza a entender cuál es el plan de Dios para con su vida. So que Dios me libre de estar aquí hablándole a ustedes, tienen que hacerlo porque aquí lo dice. No. Esto es algo que es individual. Esto es algo que este proceso a lo mejor se tarde un poco más para mí, a lo mejor para usted sea un poquito más rápido. Pero sea como sea, dice la palabra, no conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Individualmente tenemos que practicar esto. Cuando nosotros vayamos a orar, cuando vayamos a tomar decisiones, y cuán bien no nos ha trabajado en nuestro hogar. Se los recomiendo. Antes que nos conformemos, vamos a la rodilla, vamos a buscar a Dios, vamos a pedir la dirección de Dios para que Dios sea el que guíe nuestros pasos. Vamos a la conclusión. Y ya la estamos aplicando hace rato. Vamos a concluir en este día. Quiero traer en esta conclusión el versículo 17 de Gálatas 5. Y dice de esta manera: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y esos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. El espíritu siempre va a estar contra la carne, y es una lucha que siempre cada ser humano vamos a tener. La carne siempre va a querer jalar para lo más fácil. Dígame que eso no es una forma de conformarnos a las cosas porque son más fáciles. Para lo más conveniente, la carne siempre te va a jalar. Para lo que te hace ver mejor ante la sociedad. La carne siempre está buscando la comodidad. ¿Cuánto no le gusta la comodidad? A mí me encanta la comodidad. Pero si nosotros dejamos que la carne se vaya con las de ella, siempre va a buscar estas cosas más fáciles, siempre va a buscar lo más conveniente, siempre va a buscar la comodidad. No es hasta cuando le damos la oportunidad a Dios que transforme nuestro entendimiento que vamos a poder no conformarnos a este mundo y provocar el cambio en nuestras vidas.